si está la presentación que vamos a estar utilizando, la puedes poner por ahí. Esto es un símbolo. ¿Un símbolo de qué? No es una bandera pirata, no es una bandera pirata, aunque lo pueda parecer. Es el símbolo que se utiliza habitualmente para identificar que un producto es venenoso, ¿vale? Que tiene veneno. Lo curioso es que estamos rodeados de venenos casi por todos lados. Hay venenos para roedores, como los raticidas. Me llamaba la atención encontrar esta imagen ilustrativa, no la veis muy bien quizás, se llama el veneno ratafín, y se ve un dibujito de una rata ahí asustada. Es curioso. Bueno, hay desde raticidas para la agricultura, para todo tipo de bichos, hay para matar a los pulgones de determinados tipos de frutas y de flores, hay herbicidas, ya no matan a los animales, sino matan de una manera selectiva o no. Ahí vemos un herbicida que le llaman total, que lo mata todo. Hay herbicidas que matan a determinado tipo de plantas, son muy selectivos y evitan que proliferen las pobres malas hierbas, que de malas no tienes nada, pero las denominamos malas hierbas porque están invadiendo a otras y pugnando con ellas por nutrientes, por espacio, etcétera. Cuando se desarrolla un veneno se tienen en cuenta algunos parámetros muy interesantes. El primero de ellos es identificar para qué va a ir usado ese veneno. No es lo mismo desarrollar un veneno para las hormigas que un veneno para los ratones. No tiene nada que ver. Entonces es necesario conocer a fondo el destinatario del mismo. Es absolutamente indispensable, porque si no, no vale, no funciona. Es entonces, una vez que se ha identificado claramente hasta el ADN del animal, supuesto animal, en este caso receptor del mismo, que se puede estudiar, desarrollar y descubrir qué principio activo es más eficaz, más eficiente a la hora de combatir una determinada plaga de pulgones o de lo que sea. Y una vez que se conoce bien el receptor final del veneno y que se desarrolla el mismo, en muchas legislaciones explícitamente indican que ha de identificarse un antídoto para el veneno. Así que se estudia a fondo el destinatario, se desarrolla el principio activo y en muchos casos se ve la obligación de desarrollar un antídoto por si hay algún uso inadecuado del mismo que pudiera causar daño. Yo creo, hermanos, que nosotros somos destinatarios de algunos venenos, algunos venenos que nos afectan de forma activa y de forma muy significativa en nuestra calidad de vida, podríamos decir, en nuestra relación con Dios y en nuestra relación con los demás. Son venenos que podríamos denominar sistémicos, porque afectan a todo a nuestro alrededor, como decía, a nosotros mismos, a nuestra relación con Dios y con los demás. Y os propongo reflexionar en esta mañana en uno de los venenos más peligrosos que pueden afectarnos. Propongo un veneno que afecta al gozo, de tal manera que cuando se nos inocula y crece en nosotros ese veneno, neutraliza el gozo. Y sabéis que el texto bíblico nos dice: el gozo del Señor es nuestra fuerza. Cuando nos inoculan un veneno para el gozo, quedamos neutralizados prácticamente. Y eso afecta a nuestra vida, nuestra relación con Dios y nuestra relación con los demás. Quisiera que viéramos profundizásemos en este concepto de el veneno para el gozo bajo estos tres pasos que he dicho anteriormente. La naturaleza del destinatario, en este caso, cuál es la naturaleza real del gozo. En segundo lugar, la esencia del veneno que se implementa para destruir y neutralizar el gozo, y el antídoto para neutralizar el ataque de este veneno. Así que la naturaleza del destinatario, en este caso el gozo, como os digo. Si buscamos en la Real Academia,
la definición del gozo, nos dice esta que veis ahí. El diccionario de la Real Academia Española: sentimiento de complacencia en la posesión, recuerdo o esperanza de bienes o cosas apetecibles. Es decir, sentimiento de complacencia por estas cuestiones. Una segunda sección que plantea la Real Academia es alegría de ánimo. Por una parte, sentimiento de complacencia, por otra parte, alegría de ánimo. Pero os planteo algunas dudas en cuanto a esta definición de la Real Academia de lo que es el gozo, y que no tienen que ver, creo que nada, con el concepto del gozo bíblico. Ahí subrayamos dos palabras: sentimiento y alegría. Y justamente son dos cosas que no comparten el concepto de gozo que las Escrituras mencionan. No sé si recibís el blog de Pablo Martínez, que se titula Pensamiento Cristiano. Si no lo tenéis, haríais bien en suscribiros. En el blog del 24 de diciembre de este año que acaba de pasar, hace, entre otros contenidos del mismo, hace una clara diferenciación de lo que es, por una parte, alegría y lo que es gozo. Y os propongo ahí algunas de las cosas que él comenta, porque dice que el gozo no es lo mismo que la alegría. El diccionario nos dice que sí, que gozo es alegría de ánimo. Pablo Martínez dice: la alegría se siente, el gozo se tiene. Muy sencillo pero muy profundo. La alegría es un sentimiento, el gozo es una posesión, trasciende el sentimiento. Dice, incidiendo en lo mismo, la alegría es una emoción, mientras el gozo es una actitud ante la vida. Como siempre, los dichos de Pablo Martínez tienen una profundidad extraordinaria. Sigue diciendo, la alegría, como todas las emociones, es pasajera, es transitoria, depende de las circunstancias y se puede perder. Pero el gozo no te lo quita nada ni nadie. Grandísima diferencia, ¿verdad?, entre el concepto de gozo de la Real Academia y el concepto de gozo de las Escrituras. La alegría pertenece al campo de la mente, de la psique. El gozo, por el contrario, es un estado, es un estado del alma. No reside en la mente, sino en el corazón. Por lo tanto, el gozo es mucho más profundo que la alegría, hasta tal punto que el gozo permanece estable en medio del dolor. Esto es extraordinario. Es más, y aquí hay una cuestión casi contradictoria, la alegría se hace fuerte en el bienestar, en las circunstancias favorables. Sin embargo, el gozo se robustece, se fortalece, profundiza en nosotros en medio de la prueba. Se puede tener gozo estando triste. Puedes estar llorando y conservando el gozo porque las lágrimas no lo apagan, no tienen esa capacidad y ese poder. Por eso hoy, en situaciones como las que vivimos, en medio de la perplejidad de las situaciones que nos tocan vivir, sea cual sea nuestras circunstancias personales, podemos decir, la realidad es que no me siento alegre, pero tengo el gozo del Señor. Ese gozo que no viene de dentro ni de los lados, sino que viene de arriba porque es de origen divino. Esa es la gran diferencia entre el gozo y la alegría. La alegría tiene su origen en circunstancias favorables, el gozo tiene su origen en Dios mismo. Hunde sus raíces profundas y sólidas en el fruto del Espíritu. El gozo es de ámbito espiritual. Ya sabéis que en Gálatas 5 se nos dice que una de las manifestaciones del fruto del Espíritu es el gozo. No tiene nada que ver con cualidades humanas.
no tiene nada que ver con con nuestro propio carácter. Es el profundo deleite que tiene en Dios, decimos ahí, profundo deleite que tiene en Dios tanto la fuente del gozo como el objeto del gozo. Tiene origen divino y se sustenta en la realidad de la intimidad con Dios. Ahora, esa es la naturaleza del destinatario del veneno que os voy a proponer algo. Ahora, el gozo es de tal valor que, como decíamos al principio, en el gozo del Señor somos fortalecidos. Ahora, el enemigo ha diseñado un veneno para neutralizar, apagar y acabar con el gozo. Y la esencia de ese veneno es la amargura esencial en el alma. Pablo Martínez, en ese artículo que os comentaba, decía: al gozo solo lo apaga la amargura, su mayor enemigo. Al gozo solo lo apaga la amargura, su mayor enemigo. Y si la amargura ahoga el gozo, perdemos la fuerza, quedamos inhabilitados como creyentes, justamente porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. Ahora, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos del veneno de la amargura? Aquí la definición del diccionario me parece muy acertada y significativa. El diccionario de la Real Academia dice acerca de la definición de la amargura que es un sentimiento duradero de frustración, de resentimiento o de tristeza. Y fijaos ahora, ¿cómo? Especialmente por haber sufrido una desilusión o una injusticia. La leemos otra vez, intentando sacarle jugo a la definición. Es un sentimiento duradero, no es un pequeño flash de amargura, no, es un sentimiento que ya subyace profundamente, duradero, de frustración, de resentimiento, de tristeza, que se ha generado por haber sufrido, o al menos haber creído sufrir, una desilusión o una injusticia. Ejemplos para entenderlo: amargura en el corazón hacia un familiar, por ejemplo, que no nos dio el lugar que nosotros creemos merecer, ¿vale? Que no nos dio el reconocimiento que nuestras personas merecen. La amargura, por ejemplo, es la desilusión porque en algún momento no hemos tenido entrada en un ministerio de la Iglesia que anhelábamos. Si eso no se genera bien, genera amargura. De vez en cuando Moisés y yo recordamos nuestra amarga experiencia cuando éramos adolescentes y se ofreció entrar a formar parte del grupo de alabanza allí en los tiempos de los jóvenes de Prosperidad. Íbamos cual corderitos asustados subiendo las escaleritas estrechas de Prosperidad a la primera habitación a la derecha, y estaba allí don Juan Núñez Simón, que nos hacía la audición, no a ciegas, y aprobaba a unos y otros de los que están aquí ahora cantando, y a Moisés y a mí, iros para abajo. Creo que nos dijo, tenéis una oreja enfrente de otra, y nos fuimos amargados abajo. Si en una situación de esa persiste y se interioriza, acaba siendo un sentimiento duradero de frustración, de resentimiento y de tristeza, porque hemos sufrido una injusticia o una desilusión. ¿Veis la definición y cuál sentido tiene? Pero es que podemos desarrollar una sutil amargura incluso contra Dios. No lo vamos a reconocer. Posiblemente ni siquiera tomemos conciencia. No es no reconocerlo en un acto premeditado, sino el mero tomar conciencia. ¿Por qué? Porque creemos que Dios no nos trata como debiéramos, siguiendo la definición de amargura.
creemos y estamos resentidos con el Señor y tristes porque hemos sufrido la desilusión de no recibir lo que nosotros merecemos, de no ser tratados como requiere nuestras personas. Un fondo de queja, de resentimiento, porque el Señor no nos da como a otros una buena posición económica, un mejor trabajo. Mira, los demás qué trabajos tan buenos tienen y yo tengo un trabajo mediocre, sufro, no cobro lo suficiente. ¿Por qué el Señor no me da la salud que le da a otros? Yo siendo joven padezco tales cosas, mientras hermanos con 90 años están tan sanos. Dios es injusto, no me da lo que merezco. Raíz de amargura en el alma. Es curioso porque la propia etimología de la palabra ilustra muy bien lo que es la amargura. En el Nuevo Testamento, amargura proviene de una palabra griega que significa punzar. O sea, con un objeto que pincha afilado y largo, la idea es, amargura es punzar, clavar. La raíz hebrea además añade que es algo pesado y en el griego clásico algo fuerte, de tal manera que si unimos la etimología de la palabra en estas tres vertientes, la amargura es entonces algo fuerte y pesado que punza hasta lo profundo del corazón, algo muy profundo. Y la amargura generalmente lleva de la mano a compañeros de viajes peligrosos, que destrozan nuestra vida y la vida de los que están alrededor nuestro. Por eso tan importante. La amargura va de la mano muchas veces de la autocompasión, del enojo, del resentimiento, del rencor, de los deseos de venganza, de la envidia, de la calumnia, de los chismes, de la paranoia, de manías persecutorias, del cinismo. Ahora diremos, bueno, pero la amargura, por encima de todo lo que está diciendo, no es tan grave. Es una deficiencia del carácter. Yo es que soy así, ¿no? La amargura es un pecado, no es una deficiencia del carácter, una característica de mi persona. Nos dice en Efesios 4:31, con absoluta claridad, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Algunos proponen que el enfoque de este versículo es: quítese de vosotros toda amargura que genera enojo, ira, gritería, malicia y maledicencia. Es decir, la amargura como el origen de estas otras características. Ahora, la amargura es un pecado fácil de justificar. Muy fácil de justificar, a la vez que es muy difícil de diagnosticar. Tiene estas dos características muy interesantes. Un pecado fácil de justificar porque tenemos argumentos para justificar nuestros sentimientos amargos. La amargura de alguien al que pasaron por alto en un justificado ascenso laboral. O sea, estoy amargado, viene un hermano, le comparto mi carga y me dice, es verdad, tienes razón, hay que ver qué injusta fue la vida contigo. Es un pecado fácil de justificar. Haber sido tratado injustamente en el reparto de una herencia es una injusticia, pero no justifica el espíritu de amargura. Es posible que tu opinión o mi opinión en la iglesia al respecto de cómo se llevan los cultos, de los espacios de alabanza, de los formatos de enseñanza, de la vida en general, no haya sido tenido en cuenta. Sin embargo, eso ha generado raíz de amargura. Así que es fácil de justificar y difícil de diagnosticar. La particularidad de la amargura, a diferencia de otros pecados, es que otros pecados son, esto es muy importante, hermano, actos específicos y concretos
que podemos identificar en el tiempo y en el espacio. ¿Me explico? Otros pecados, por ejemplo, una calumnia. Si yo hablo mal de Diego, puedo identificar cuándo y dónde hablé mal, ¿vale? Y puedo identificar entonces de una forma muy concreta el acto pecaminoso. Esto ocurre con muchos pecados. Una infidelidad sexual en el matrimonio se puede identificar en el tiempo, en el espacio, con la persona que fue, y es claramente identificado por su especificidad. Ahora, la amargura, como es una actitud de vida, no la percibes con tanta claridad. Sin embargo, genera multitud de daños y pecados colaterales. Es muy peligrosa. Por eso decimos también que la amargura es silenciosa y contagiosa. Es lo que nos dice el texto de Hebreos 12:15. Dice, mirad bien. Es curioso porque empieza el texto poniendo los puntos sobre las i. Mirad bien, atento, cuidado, prestad atención. De lo demás no os habéis enterado, pero esto miradlo bien, es el enfoque. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Punto y coma. Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Dos características vemos en el texto para apoyar lo de silencioso y contagioso. Raíz. Alguna raíz. ¿Sabe cuál es la característica fundamental de las raíces? Es obvia, no se ve. Las raíces no se ven. No se ve, no hace ruido, parece que no está, pero está. Y cuando menos te lo esperas, sale un pequeño tallo y se manifiesta. El tallo puede ser muy pequeñito, pero la raíz puede haber estado invadiendo el jardín, subyacente, sin verse, en silencio. Yo tengo una pobre mala hierba en el jardín, no sé ni cómo se llama, pero cuando menos me lo espero, aparece y destroza la grama. Además tiene unos pinchos, ¿sabe? Es muy cómodo y tal andar por un colchoncito de césped o de grama. Sin embargo, cuando esta sale, pincha, incomoda. La intenta quitar de un montón de formas. Contra más la corto, más fuerte se hace. La única manera que hay de quitarla es arrancarla. Pero tiene una característica. Las raíces no solamente se desarrolla en vertical, sino que se desarrolla para los lados y sale por los lados para arriba otra vez. No hay manera. Cuando se dan las condiciones óptimas de calor, de temperatura, de humedad, esa sale sí o sí. Llevo 20 años luchando con ella y no hay manera. De pronto el césped se ve invadido por estas plantas y se hace insoportable. Así es la amargura. En ocasiones está latente, ha desaparecido en esa temporada, pero en esa latencia, cuando se reúnen las condiciones óptimas, vuelve a salir con fuerza, invade el jardín, lo destroza todo. No solamente es ese problema de este silencio latente pero presente, sino que nos dice el texto que es contagiosa. Por ella muchos sean contaminados. Alguien decía, la amargura nunca se queda en casa, siempre busca amigos. La amargura nunca se queda en casa, siempre busca amigos. Y puede contagiar a toda una familia, familias destrozadas, porque la raíz de amargura subyace y aparece cada Navidad, cada encuentro familiar, etcétera, etcétera. La amargura puede destrozar la vida comunitaria de una congregación. La amargura genera amargura y el amargado amarga
Parece una redundancia, pero no es ninguna tontería. El amargado amarga a los que tiene alrededor. Yo creo que todos hemos tenido ocasión de compartir espacio con un amargado, deseando de salir de esa relación devastadora. ¿Cuál es el antídoto para este veneno de la amargura? La identidad del antídoto es una mente cristocéntrica, configurado como buen antídoto en dos partes. El envase, que es la mente. El campo de batalla es la mente. Alguien dijo, el gozo en tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. El gozo en la vida depende de la calidad de tus pensamientos. El gozo en la vida no está condicionado por las circunstancias externas. El gozo en la vida, como hemos dicho, es un estado del alma que se alimenta de nuestra actividad pensante. No en vano el autor de Proverbios dice esto. ¿Cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Yo puedo tener la apariencia que pueda tener delante de vosotros, pero quien yo soy de verdad no es lo que veis, es lo que hay aquí dentro. Las maquinaciones profundas de mis pensamientos y de mi alma, que me encargo de tapar para que no me conozcáis hasta ese punto. Ahora, el envase es la mente, nuestra actividad pensante, los principios que generan en nosotros la higiene mental o no. Pero el contenido de ese envase para el antídoto a la amargura es Cristo, es vivir en Cristo. Todos conocéis el Salmo 16 cuando se nos dice, me mostrarás la senda de la vida. ¿Y qué? En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Dice en Juan 15 el propio Señor, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, fruto del Espíritu, que como hemos mencionado al principio, una de sus manifestaciones es el gozo. ¿Veis? Una mente cristocéntrica que está y vive en la presencia de Dios, que permanece en él y como resultado hace fluir el fruto del Espíritu del gozo. Me llama mucho la atención al final del Evangelio de Juan, en los capítulos 15 al 17, donde el Señor mantiene una extraordinaria conversación con los suyos, en vista de que está pronto a ser sacrificado en la cruz, y comparte con él lo más profundo de su corazón. Y en el capítulo 15, versículo 11, les confiesa lo siguiente. Les dice, estas cosas, lo que os acabo de decir, y el capítulo 15 es, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto. En ese contexto les dice, estas cosas os he hablado, ¿para qué? Para que mi gozo esté en vosotros. O sea, toda esta reflexión intimista del Señor Jesús con lo suyo cuando se está despidiendo está enmarcado en un profundo deseo de Cristo Jesús de que mi gozo esté en vosotros. No le preocupa otra cosa. Quiere que los suyos disfruten no del gozo humano, sino de su gozo. Dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo, sea perfecto, sea cumplido. ¿Y cuáles son estas cosas? Lo que acabamos de mencionar. Estas cosas son la permanencia de una mente cristocéntrica para que su gozo esté cumplido en nosotros. No se trata de experimentar tu gozo, dice él. Se trata de que experimentéis mi gozo
en vosotros. Es un nivel superior, suprahumano, divino, espiritual. Es el gozo que Él imparte, gozo espiritual basado en la interminable paz con Dios de su presencia. No hay otra. Este es el antídoto para la amargura. Tanta es la pasión que el Señor pone en este asunto que, aparte de compartir con los suyos estas cosas os he hablado para esto, cuando acaba de hablar con ellos y se retira a hablar con el Padre, fijaos las palabras: ahora vengo a ti. Hay un cambio de escenario, ¿vale? Está con los discípulos, ahora está con el Padre y le dice: ahora me aparto de ellos y vengo a ti, Padre. Dice: ahora voy a ti y hablo esto en el mundo. Y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. El mismo tema, monotemático, permitirme, obsesivo. Habla con los suyos de que quiere que su gozo se imparta en ellos de una manera completa y perfecta, y ahora lleva ese deseo del corazón a la presencia de Dios Padre diciendo lo mismo, para que tengan mi gozo completo en sí mismos. Buena obsesión, ¿verdad? Desde la realidad de la permanencia profunda en Cristo es que podemos llegar a esta vivencia completa del gozo y ser fortalecidos en Él. Ahora, vivir en Cristo, fortalecidos en Él, estamos pertrechados para vivir en la dinámica del perdón. Y dice: ¿ya esto qué ha sido? ¿Un cambio de tercio? ¿Cambio de tema? ¿Sí, de pronto? No, es que cuando somos fortalecidos en el gozo del Señor, podemos llegar a la liberación de la amargura a través del perdón, porque recordáis la definición de amargura, ¿no? Sentimiento duradero de frustración, de resentimiento, de tristeza, especialmente por haber sufrido una desilusión o una injusticia. ¿Cómo se cura eso? Perdonando. ¿Quién es capaz de perdonar si no es fortalecido en el gozo de la presencia del Señor? No estoy hablando de perdonar que me ha quitado el sitio. Estoy hablando de perdonar un abuso infantil. Estoy hablando de perdonar cosas con letras mayúsculas, ¿vale? Que son las que hacen que la raíz de amargura nos devaste de por vida. Pues el apóstol Pedro nos pone el paradigma, el ejemplo de Jesús como el ejemplo perdonador de Él para desarraigar la amargura, en un texto que todos conocéis. Allí en el capítulo 2, versículos 20 al 23, dice: ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Si es que te lo mereces, chaval. Pero, cambiando de tercio, si haciendo lo bueno lo sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Esto es contra la naturaleza. Esto no hay quien se lo trague. Y sigue diciendo en su argumento: no te confundas, para esto fuiste llamado. Pues vaya un llamamiento más bonito. Sí, para esto fuiste llamado. ¿Por qué? Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Y ahora nos menciona un par de ejemplos. El cual no hizo pecado, como tú. No se halló engaño en su boca, como yo. Pero quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, no devolvía el golpe. Cuando padecía, no amenazaba. Sino que, ¿qué hacía? Encomendaba la causa al que juzga justamente. Jesús era el candidato perfecto número 1 para vivir amargado de la vida, porque nadie como Él sufrió mayores niveles de injusticia y de desilusión.
Este encomendar la causa al que juzga justamente es el perdón con mayúsculas. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Gritaba Jesús desde la cruz. Y es que, hermano, en lo más profundo de la raíz de amargura está la ausencia del auténtico perdón. Es más, la ausencia de perdón es en verdad el nutriente de la amargura. Ahora, este perdón de encomendar la causa al que juzga justamente no requiere que el ofensor venga arrepentido a solicitar perdón. Pues yo perdonaré cuando venga. No, ese no es el paradigma, ese es semilla para la amargura. Eso es semilla para la amargura. El perdón no es imputar inocencia al perpetrador y al culpable tampoco, ni requiere el reconocimiento ni la restitución de daños siquiera. Le perdonaré cuando me devuelva los 1000 euros. Tampoco. El perdón de Cristo en la cruz es el paradigma y el ejemplo. Y él dijo, como hemos mencionado, a los que le crucificaban estas palabras: Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Esto es llevar la ofensa y al ofensor delante de Dios y dejarlo en sus manos para que Él aplique, según su criterio, justicia, venganza, castigo, retribución, restauración, lo que le dé la gana. Tú encomiendas la causa al que juzga justamente. Jaime Mirón, le leí una frase esa semana, decía: perdonar es la única manera de arreglar el pasado y salir de la amargura. Perdonar. Arreglar el pasado a través del perdón forma parte del antídoto de la amargura. Y no solamente perdonar, sino pedir perdón. Porque ¿sabe lo que tenemos los que vivimos en raíz de amargura? Que vamos haciendo daño con nuestra amargura a todos los que tenemos alrededor. Tenemos que pedir perdón por el daño que hemos causado con nuestra amargura y con sus compañeros de viaje. Y el daño normalmente lo hemos perpetrado a los más cercanos, a la familia. Es la primera perjudicada por la amargura nuestra. Los amigos, los compañeros de trabajo, los hermanos en la iglesia. Pero sobre todo, pedir a Dios perdón por haber vivido en estado de amargura. ¿Sabéis qué es una paradoja? Una paradoja es un dicho o hecho que parece contrario a la lógica. Dicho o hecho que parece contrario a la lógica. No es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita. Es un dicho paradójico. Pues os propongo, hermano, que el proyecto de Dios es capacitarnos para vivir en la paradoja. Para vivir de una manera que parece contraria a la lógica. Mirad este texto de 1 de Pedro 6 y 8. Es la paradoja personificada, en lo cual los versículos anteriores hablan de la salvación que está preparada para ser manifestada. Dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tendréis que ser afligidos. Qué palabra más fea. Aflicción, dolor, tristeza, pesadumbre. Tendréis que ser afligidos en diversas pruebas para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, ¿qué? Os alegráis con gozo inefable y glorioso. Esto es una paradoja, por favor. Esto es inhumano o sobrehumano. Afligidos en diversas pruebas, en medio de esa profunda aflicción, os alegréis con gozo inefable y glorioso. En medio de la perplejidad, en medio del sufrimiento, en medio del dolor físico y emocional, en medio de las lágrimas,
os alegréis. Y cuando dice os alegréis, originalmente aquí comunica la idea de un grito de alegría. O sea, no os alegréis, no. Os alegréis en medio de la aflicción. Y os alegréis con gozo inefable. Literalmente sería con gozo indecible. Es decir, con un gozo que no hay palabras para describir. ¿Cómo? Que en medio de la alegría, que en medio de la prueba, de la aflicción, tú explotes de un gozo que es imposible de describir, que está fuera incluso del alcance de la definición de las palabras, ante la visión del resplandor de la futura gloria de la manifestación de Cristo, que es aquello que está preparado para ser manifestado. Terminamos con esta imagen y una invitación. Atentos a los síntomas de la amargura en el corazón. ¿Por qué digo de los síntomas? Como hemos visto, la raíz de amargura puede estar oculta, muy silenciosa, pero es la razón de ser de desagradables y perniciosos frutos y manifestaciones. Voy a mencionar algunos con la idea de que cada cual se mire a sí mismo y vea si hay esos frutos, porque si hay esos frutos, habría que mirar abajo en las raíces si no se están generando en una amargura casi existencial. Una especie de examen de conciencia o de test de malas hierbas, no de té, sino de test de malas hierbas. Autocompasión. Pobrecito de mí, nadie me comprende, nadie me valora. ¿Pilláis el tono? Pobrecito de mí. A veces eso cubre raíz de amargura. La susceptibilidad. Aquella al que hay que hablarle con cuidadito extremo, midiendo las palabras, porque siempre se ofende. Es el típico que si no te lo dice, has herido mis sentimientos, hermano. Yo tengo un sentimiento a flor de piel. Esa susceptibilidad posiblemente obedezca a raíz de amargura. Enojo. Aquel que está permanentemente enfadado. ¿No conocéis a nadie así? Es que no sabe cómo entrarle. Da igual que sea lunes, que viernes, que sábado. Tienes que medir porque está enfadado. Algo le ha pasado siempre. El resentimiento. Aquel que no es capaz de perdonar. El daño que recibió ayer, antes de ayer o hace 3 décadas está presente y fresco. Es capaz de recordar todos los detalles. Alguien dijo, la armadura tiene memoria de elefante y recuerda hasta los detalles más oscuros de cualquier incidente y se manifiesta en resentimiento. Rencor. Siente animadversión por alguna persona, por algo que ocurrió o por algo que se imaginó que ocurrió y no les perdona en la vida. Los deseos de venganza. Subyace un deseo profundo de devolverle el golpe a alguien, a quien fuese, ¿no? La envidia. No soporta bien el éxito de los demás porque lo quiero para mí. Es una injusticia el que ese éxito no sea mío. La calumnia, aunque sea con sutileza, cuando puede, deja caer la sombra de la duda sobre alguien. Sí, pero raíz de amargura. Paranoia o manías persecutorias, víctimas del mundo, todos están contra mí, todos están contra él. En última instancia, cinismo. Se manifiesta ya en última instancia con desvergüenza, con descaro, con insolencia. ¿Cómo arrancamos de raíz la amargura y todos estos frutos? ¿Cómo puede subsistir el gozo en este caldo de cultivo? Imposible.
Engañoso es el corazón del hombre más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Te has hallado retratado en algo de esto? ¿En algún fruto de esto que pone en evidencia la posibilidad de que haya raíz de amargura? Yo digo, pues yo no. Pues pregúntale a mi mujer. ¿Me explico? A veces la raíz de amargura se hunde tan profunda y silenciosa que no me doy cuenta ni de los frutos. Os propongo, hermano, orar al Señor para que la revelación de la verdad por su Espíritu en nosotros nos comunique si hay raíz de amargura. Y de una manera mucho más práctica, búscate a alguien cercano que te conozca bien y que te pueda valorar en estos frutos y ver si hay en ti sombras de autocompasión, susceptibilidad, enojo, etcétera, para que en ese espíritu de confianza, de discernimiento, pueda ayudarte a descubrir si hay raíz de amargura que quitar. Hay que actuar de inmediato, porque estas malas hierbas destrozan el jardín, hermano. Es muy grave y es urgente. Hemos de hacer uso del antídoto, desarrollar una mente cristocéntrica, en que cada día esté saturada de Cristo y que su pensamiento, el pensamiento de Cristo, transforme el nuestro. Que, como decía Juan el Bautista, cada vez seamos menos nosotros y más Él en nosotros. Y desde esta posición buscar si anida en lo más profundo de nosotros alguna raíz de amargura que necesite ser arrancada por los recursos del perdón de Cristo. Os dejo solamente este versículo último, este grito de David buscando que le sean reveladas aquellas raíces de pecado que le son ocultas. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí caminos de perversidad, podemos añadir raíz de amargura, y guíame en el camino eterno. Que el Señor nos ayude con su gracia, con la luz de su verdad y de su Espíritu en nosotros, y de hermanos, familia, que pueda ayudarnos a crecer, a hacer crecer en el jardín buenas flores que no nazcan de raíces de amargura, sino de la raíz del gozo de Cristo en nosotros. Que así sea. Os despedimos orando, ¿vale? Señor, te damos gracias porque te contemplamos allí en el texto que mencionábamos de Juan, despidiéndote de los tuyos prácticamente, orando al Padre y teniendo como peso en el alma que tu pueblo, Señor, viva tu gozo perfecto para ser fortalecido, para caminar conforme a tu voluntad, Padre. Te damos gracias, Señor, porque este deseo de tu corazón de hace 2000 años se mantiene vivo hoy y tú quieres, Señor, quitar de nosotros toda raíz de amargura que produce tan nefastos frutos en nuestras vidas y que afectan a nuestras personas de forma individual, Señor, que destrozan la relación contigo de una intimidad fluida, disfrutando de tu gozo, Señor, y que siembran el pecado y la división en medio de tu pueblo y de las familias de tu pueblo, Padre. Señor, alcánzanos con tu gracia, con tu misericordia, Señor, alumbra nuestros ojos. Que tu Espíritu Santo, Señor, y tu verdad pongan de manifiesto aquello que ha de ser sanado y restaurado, Padre. Gracias porque esta es otra de las manifestaciones de tu misericordia que permanece y dura para siempre, Padre. Gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, pues bendiciones y que la presencia del Señor os guarde, cuide y sea manifiesto. Que así sea.